Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres fanático de las historias bíblicas llenas de acción, valentía y profundas enseñanzas, este es el lugar perfecto para ti. Hoy vamos a explorar una de las historias más épicas de la Biblia, la valentía de David frente al gigante Golias. Este relato nos enseña sobre la fe inquebrantable, el coraje frente al miedo y cómo lo imposible se puede lograr cuando confiamos plenamente en Dios. Antes de comenzar con esta emocionante historia, me encantaría que te suscribieras a nuestro canal, que le des un gran like a este vídeo y que lo compartas con tus amigos. De esa manera, nos ayudarás a seguir creando más contenido épico y edificante para ti y toda la comunidad. Así que, si estás listo, vamos a sumergirnos en la increíble historia de David y Golias. Nos situamos en el antiguo Israel, un lugar lleno de historia, batallas y personajes extraordinarios. En este momento específico, el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, un enemigo poderoso y temido. Ambos ejércitos se habían reunido en el valle de Ela, una vasta extensión de tierra que pronto se convertiría en el escenario de una de las batallas más legendarias de todos los tiempos. El ejército israelita, liderado por el rey Saúl, estaba acampado en una de las colinas. Sin embargo, a pesar de tener a un rey fuerte y valeroso al mando, los soldados israelitas se encontraban paralizados por el miedo. ¿La razón? Un gigante. Pero no cualquier gigante, Golias de Gat. Este guerrero filisteo era temido por todos. Medía casi 3 metros de altura, y su imponente figura estaba cubierta por una armadura de bronce que relucía bajo el sol. Solo su lanza era tan pesada que pocos hombres habrían sido capaces de sostenerla. Golias no solo era un guerrero formidable, sino que también tenía una lengua afilada. Cada día, durante 40 días consecutivos, salía al frente del campo de batalla y lanzaba un desafío que resonaba en todo el valle. Su voz profunda y amenazante hacía temblar a los soldados de Israel. «Escoged a un hombre que venga a pelear conmigo», gritaba Golias. «Si ese hombre me vence, nosotros, los filisteos, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». Las palabras del gigante resonaban una y otra vez en los oídos de los israelitas, pero ninguno se atrevía a enfrentarlo. Golias no solo desafiaba a Israel, sino que también se burlaba del Dios de Israel. Era una afrenta personal, un ataque directo a la fe de todo el pueblo. El miedo y la desesperación se apoderaban de los soldados israelitas. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Incluso el rey Saúl, que había sido ungido por Dios como líder de Israel, estaba sumido en la duda y el temor. Día tras día, la humillación crecía, y el desafío de Golias quedaba sin respuesta. Mientras tanto, en un lugar alejado de la batalla, un joven pastor llamado David cuidaba de su rebaño en las colinas de Belén. David era el menor de los hijos de Isaí, y su vida hasta ese momento había sido bastante tranquila. Pasaba sus días pastoreando ovejas, pero en medio de esa aparente calma, David había aprendido algo muy importante: confiar plenamente en Dios. David no era un guerrero experimentado. No había estado en batallas ni había empuñado una espada en combate. Pero a lo largo de los años, había enfrentado desafíos en su trabajo como pastor. En varias ocasiones, había tenido que proteger a su rebaño de los ataques de leones y osos. En esas situaciones, David había descubierto que su verdadera fuerza no provenía de su habilidad física, sino de su fe en Dios. Él creía firmemente que Dios lo protegía y lo ayudaba en cada batalla que enfrentaba. Un día, mientras estaba con sus ovejas, su padre Isaí le pidió que fuera al campamento de batalla para llevar provisiones a sus hermanos mayores, que eran soldados en el ejército de Israel. David, siempre obediente, emprendió el viaje hacia el valle de Ela, sin saber que estaba a punto de cambiar la historia. Visual, David llegando al campamento israelita, con los soldados ocupados y tensos. Cuando David llegó al campamento, el ambiente era tenso. Los soldados estaban preocupados y nerviosos, y la atmósfera estaba cargada de miedo. David rápidamente se enteró del desafío que Golias había lanzado y no podía entender por qué nadie había aceptado enfrentarse al gigante. Para él, no era solo una cuestión de honor, sino una cuestión de fe. ¿Cómo podían permitir que alguien se burlara del Dios de Israel de esa manera? David comenzó a preguntar entre los soldados: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras sorprendieron a todos. Un simple pastor, sin experiencia en batalla, estaba cuestionando la valentía de los soldados y sugiriendo que él podría ser capaz de hacer algo al respecto. Las noticias sobre la audacia de David llegaron rápidamente a oídos del rey Saúl, quien, curioso y desconcertado, ordenó que trajeran al joven pastor ante él. Cuando David se presentó ante el rey, su apariencia era la de un joven común, un pastor sin experiencia en la guerra. Saúl, al verlo, dudó inmediatamente de sus capacidades. «Tú eres solo un muchacho», le dijo Saúl, «y él ha sido un guerrero desde su juventud.
¿Cómo podrías enfrentarlo? Pero David no se dejó intimidar por las palabras del rey. Confiaba plenamente en que Dios lo había preparado para este momento. Le contó a Saúl cómo había matado a leones y osos para proteger a sus ovejas, y cómo Dios lo había librado de esos peligros. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de la mano de este filisteo, afirmó David con absoluta certeza. Saúl, impresionado por la valentía y la fe del joven, decidió darle una oportunidad. Ordenó que vistieran a David con su propia armadura, pero cuando David intentó caminar con ella, se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a ese tipo de equipo pesado. Se sentía torpe y incómodo. Así que decidió quitarse la armadura y enfrentar a Golias de la manera que él sabía, con su honda y, sobre todo, con su fe en Dios. Con su honda en la mano y 5 piedras lisas en su bolsa, David salió al campo de batalla. El ejército de Israel lo observaba con incredulidad, mientras los filisteos lo miraban con desprecio. Golias, al verlo acercarse, estalló en carcajadas. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», gritó con desprecio, refiriéndose al tamaño y juventud de David. El gigante avanzaba, confiado en su fuerza y en la experiencia que había acumulado como guerrero. Pero David no retrocedió. En lugar de temer, habló con una valentía y fe que dejó a todos atónitos. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Con esas palabras, David comenzó a girar su honda. La tensión era palpable. Los soldados de ambos ejércitos miraban expectantes, sin saber qué sucedería. Golias levantó su lanza, listo para acabar con el joven en un solo golpe, pero en ese momento, David soltó la piedra de su honda. La piedra voló por el aire, golpeando a Golias directamente en la frente. La piedra se incrustó profundamente en su cráneo, y el gigante, que había parecido invencible solo un momento antes, cayó de frente al suelo. Un silencio absoluto envolvió el valle. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Un joven pastor, sin armadura ni espada, había derrotado al guerrero más temido de los filisteos con una sola piedra. Pero David no terminó allí. Corrió hacia el cuerpo de Golias, tomó su espada y le cortó la cabeza, levantándola en señal de victoria. El ejército filisteo, al ver a su campeón muerto, entró en pánico y comenzó a huir. El ejército israelita, lleno de nueva valentía tras la victoria de David, persiguió a los filisteos y los derrotó en una victoria aplastante. David, un joven pastor sin experiencia en batalla, había salvado a su nación no solo con su habilidad, sino con su fe. A partir de ese día, David se convirtió en una figura central en la historia de Israel. No solo porque había matado a Golias, sino porque había demostrado que, con fe en Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. David nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de lo físico, sino de la fe que tenemos en Dios y en nuestras convicciones. Así que, si alguna vez enfrentas un gigante en tu vida, recuerda esta historia. La fe es más poderosa que cualquier obstáculo. Y así concluye la historia de David y Golias, una de las más impactantes y recordadas de la Biblia. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos seguiremos explorando más historias llenas de fe, valentía y esperanza. Hasta la próxima.